Hace unos meses, fui a Tlaxcala y Oaxaca por trabajo. Era mi primer viaje como archivista para digitalizar documentos históricos. Al principio, todo estaba bien. El hotel donde me quedé era pequeño y acogedor. Las calles eran empedradas y los edificios coloniales tenían un encanto especial. La gente era amable y me sentía importante. Una noche, mientras revisaba unos documentos viejos, escuché un murmullo que venía de un pasillo oscuro. Me sentí curioso y decidí investigar. Salí de mi habitación y caminé hacia el pasillo. Allá, encontré un espejo antiguo cubierto de polvo. La luz apenas lo iluminaba. Sentí que alguien me observaba, así que de repente me di la vuelta, pero no había nada. Solo el silencio. Desde aquella noche, las cosas empezaron a volverse raras. En los días siguientes, noté que los objetos en mi habitación cambiaban de lugar. Una taza que dejé en la mesa apareció en el estante. Intenté no pensar mucho en eso. Quizás era yo, tal vez había sido un descuido. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo extraño estaba pasando. Recuerdo que en Oaxaca, conocí a un anciano que me habló de un ritual. Dijo que las almas de antiguos guerreros regresaban en busca de algo perdido. Esa historia me quedó grabada. Pensé en mi propia búsqueda de entendimiento sobre mi herencia. Tal vez había algo más. Las cosas se pusieron inquietantes. A veces, las sombras parecían moverse mientras no las miraba directamente. Una tarde, mientras estaba en un café, intentando concentrarme en mi trabajo, vi una figura de reojo. Al voltear, solo había una pared. Mi corazón latía rápido. Buscaba una razón lógica para lo que había visto, pero no había ninguna. Tal vez estaba empezando a volverme paranoico. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, sentía esa presión. Me preguntaba si había algo aquí, en estos lugares, que tenía que ver conmigo. La idea de que mi pasado podría estar mezclado con esos misterios me aterraba. Cuando regresé a casa, todo lo que había vivido vino a mi mente. Me miré en el espejo, y por un momento, creí que vi una sombra detrás de mí. El escalofrío recorrió mi espalda. Me preguntaba si realmente había despertado algo que debió permanecer dormido. Por cada historia, hay un hilo conductor, ¿verdad? Pero entonces me cuestioné, ¿había algo en mí que realmente buscaba esto? Mientras las noches caían, me llenaba el temor de que había algo más allá de lo que veía. Oí un murmullo familiar, y sin pensarlo, me volví a mirar. No había nadie, solo el eco de mi propia inquietud. Aquel viaje por Tlaxcala y Oaxaca dejó una huella en mí. No sé si alguna vez entenderé lo que viví, pero las sombras y los susurros quedarán en mi mente para siempre. Capítulo 2. Encuentros extraños en Tlaxcala y Oaxaca que nunca logré entender. Había pasado una semana desde mi regreso a casa, pero la sensación de inquietud todavía me seguía. Decidí reflexionar un poco sobre todo lo que había sucedido. Aquella noche de murmuros y sombras comenzaba a convertirse en una especie de obsesión. No podía dejar de pensar en el anciano y su ritual. Las almas de guerreros perdidos. ¿Qué significaba eso para mí? Una tarde, sentí la necesidad de volver a revisar las fotografías que tomé durante mi viaje. Mientras las miraba, una de ellas me llamó la atención. Era una imagen de un mural en Oaxaca que mostraba guerreros antiguos, sus rostros determinados. Al observarla más de cerca, noté algo extraño. En la esquina, casi imperceptible, había una figura. La misma figura que creí haber visto en el café. ¿Era posible? La misma sensación de ser observado se apoderó de mí otra vez. Después de un buen rato, decidí que no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Tenía que volver a donde estaba el espejo. Tal vez, allí encontraría alguna respuesta. Me preparé y, al día siguiente, volví a aquel hotel, aunque esta vez con más dudas que la primera. La recepcionista me miró extrañada, pero no se opuso. Subí a mi habitación, donde el ambiente parecía más pesado, como si el aire estuviera tenso. Mientras estaba en el pasillo, me detuve frente al espejo cubierto de polvo. Con el corazón acelerado, me acercé un poco más. Podía sentir un escalofrío recorrerme. Miré mi reflejo, y un momento después una sombra pasó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo un simple pasillo vacío. La sensación de estar siendo observado se intensificó. No quería rendirme. Estaba decidido a encontrar algo. De repente, escuché el murmullo de voces lejanas. Me asomé al pasillo, sintiéndome un poco ridículo. No debería estar así, tenía que calmarme.
Pero antes de que pudiera dar un paso más, vi la figura. Era la misma que había visto en las fotos y en el café. De piel morena, con una vestimenta antigua. No podía creerlo. La figura se detuvo frente a mí y no parecía hostil, sino, más bien, inquisitiva. ¿Por qué has vuelto?, susurró. La voz era suave, como el susurro del viento a través de las ramas. Pero no entendía lo que quería de mí. Quería responder, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La figura extendió su mano, señalando el espejo. A medida que me acercaba, el murmullo creció. Eran susurros que parecían contar historias antiguas. Sentí que algo me atraía hacia el vidrio, y justo cuando iba a tocar el espejo, la figura desapareció. El eco de su voz resonaba en mi mente, recuerda. Ese simple mandato me dejó helado. ¿Recuerda qué? Me volví a mirar en el espejo, nervioso y expectante, pero solo vi mi reflejo una vez más. Con el corazón acelerado, me di la vuelta para salir del pasillo, pero sentí que algo había cambiado. Algo en el aire. La sensación de no estar solo me seguía, pero ahora había un propósito detrás de ella. Regresé al hotel, con la mente llena de preguntas. ¿Qué era lo que debía recordar? ¿Cuál era mi conexión con esas almas de guerreros perdidos? Mientras me alejaba del hotel, escuché nuevamente el murmullo. Esta vez, no eran simples ecos. Era una llamada, una súplica. Volví hacia atrás. Tenía que descubrir la verdad. Este misterio me había atrapado y no se iría sin que yo le diera respuesta. Capítulo 3. El susurro de los guerreros. Me detuve en seco frente al hotel, sintiendo que el viento traía consigo ecos de otra época. Miré hacia el interior, recordando el ritual del anciano. ¿Era posible que su mensaje se entrelazara con mi propia historia? ¿Y esa figura? Mis pensamientos eran un caos. Aún así, la inquietud era más fuerte que mi miedo. Decidí entrar de nuevo. Esta vez, los pasillos eran diferentes. La luz parecía más tenue, como si estuviera a punto de ceder ante la oscuridad. Subí a la habitación, que ahora se sentía como un espacio ajeno. Me acerqué al espejo una vez más, me sentía como un imán atraído por algo invisible. El murmullo se intensificó, resonando dentro de mi cabeza. Recuerda, repetía una y otra vez. ¿Qué se suponía que debía recordar? Sin pensarlo, toqué el cristal. El frío me recorrió la mano y, de repente, vislumbro un atisbo de imágenes. Vi a guerreros marchando, sus rostros serenos, llenos de determinación. La figura que había visto, con su vestimenta tradicional, parecía estar guiándolos. Una fuerte sensación de pertenencia me invadió, como si esos guerreros supieran quién era yo. Pero justo cuando intenté concentrarme más, las imágenes se desvanecieron. Mi respiración era entrecortada. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de que no estaba solo. Pero el pasillo seguía vacío. Eso no es suficiente, pensé. Necesitaba más que visiones pasajeras. Una nueva necesidad surgió dentro de mí, encontrar respuestas. Decidí preguntar a la recepcionista. Tal vez había algo sobre el anciano o sobre la historia de aquel espejo. Bajé rápidamente las escaleras y me acerqué al mostrador. La recepcionista estaba ahí, con una expresión de curiosidad mientras revisaba unos documentos. Disculpa, ¿puedes ayudarme con algo? Le pregunté, tratando de que mi voz sonara calmada. He estado escuchando susurros en el pasillo. Y vi una figura extraña. Ella me miró, los ojos entrecerrados. No es la primera vez que oigo eso. Algunos huéspedes han mencionado cosas similares. Se dice que este hotel tiene un pasado complicado. No entiendo. ¿Qué quieres decir con complicado? Mi inquietud crecía. Los ancianos de la región hablaban de un ritual. Cuentan que las almas de guerreros que perdieron su vida en batalla a menudo regresan buscando algo. Algunos dicen que se muestran a los elegidos. Las palabras de la recepcionista resonaban en mi mente. ¿Era yo uno de esos elegidos? ¿Has visto alguna vez a esa figura?, le pregunté. Ella negó con la cabeza, pero su expresión dejó claro que había más de lo que decía. La última vez que alguien me habló de eso fue hace años. Un hombre dijo que él había visto a los guerreros en el espejo. Mi sangre se heló. ¿Qué pasó con él? No lo sé. Desapareció después de su visita. La incomodidad creció en mí. Este enigma se profundizaba y cada respuesta solo generaba más preguntas. Pero esas almas necesitaban ser escuchadas.
Tenía que seguir investigando. Sin darme cuenta, me dirigí hacia la salida del hotel, la frase de la recepcionista ecoando en mi mente. ¿Era la figura un guerrero perdido? Pensé. Mientras salía, cada paso que daba resonaba con la urgencia de seguir adelante. Había más por descubrir. Afuera, el cielo se oscurecía. No podía dejar que la sombra de mi duda me frenara. Tenía que desentrañar este misterio antes de que fuera demasiado tarde. Pasé junto al mural en Oaxaca. Recordar era solo el principio, y entonces, en un rincón de mi visión, noté un destello. Era la figura, de pie, a la distancia. Me señalaba con su mano, como instándome a seguir. Sin pensarlo, corrí hacia ella. La noche se llenó de murmullos, y podía sentir que había tomado un camino sin retorno. Capítulo 4. El llamado del pasado. Corrí hacia la figura, sintiendo que se desvanecía con cada paso que daba. El aire estaba impregnado de un silencio inquietante, interrumpido solo por el susurro del viento. Cuando al fin llegué a donde había estado, no encontré nada. Solo la penumbra y las sombras de la noche se extendían ante mí. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor, intentando calmarme. Era solo una ilusión, pensé, pero en el fondo sabía que algo más sucedía. No podía ignorar esa conexión. La figura no había desaparecido por completo, había algo que quería que yo hiciera. Entre la bruma de la noche, decidí seguir el camino que ella había tomado. Me adentré en una calle lateral donde la luz de la luna apenas iluminaba el suelo. Mis pasos resonaban, y el murmullo regresó, más fuerte y claro, recuerda. La frase se repetía, casi como un mantra, llenándome de una mezcla de ansiedad y determinación. De repente, un destello similar al que había visto antes me atrajo la mirada. Esta vez no era una figura, sino un símbolo grabado en una piedra cerca de un pequeño templo. Me acerqué, inclinado sobre ese arte antiguo. Era un emblema que nunca había visto, pero sentí que encajaba en mis recuerdos fragmentados. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Una voz resonó en mi mente: el pasado no está muerto, espera ser recordado. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué significaba eso? No tenía tiempo para dudar. Tenía que averiguarlo. Regresé al hotel, decidido a buscar alguna pista. Tal vez había un libro en la biblioteca o documentación sobre la historia de la región. Cuando llegué, la recepcionista no estaba. El ambiente estaba más oscuro que antes. Me adentré en la pequeña biblioteca del hotel. Allí, las estanterías estaban repletas de libros polvorientos y manuscritos. Empecé a hojear uno titulado Rituales de los guerreros de Tlaxcala. A medida que leía, comprendí que el ritual mencionado en las historias del anciano no era solo un cuento. Hablaba de guerreros que habían vivido en tiempos inmemoriales, luchando por su tierra y sus valores. Sin embargo, sus almas permanecían atrapadas, buscando la paz que les había sido negada. Mientras leía, el murmullo resonó con más fuerza. Era como si las almas mismas estuvieran llamando, pidiendo ayuda. Y en ese momento, comprendí que el anciano en la plaza no solo me había elegido por casualidad. Tal vez había una razón por la que había llegado hasta aquí y por qué esos guerreros estaban apareciendo. De repente, una puerta sale en la parte trasera de la biblioteca se abrió con un crujido. Instintivamente miré hacia la entrada. La figura volvió a aparecer, aunque esta vez con más claridad. Sus ojos brillaban bajo la tenue luz del lugar. No podía dejar pasar otra vez esta oportunidad. Sin pensar, le seguí, avancé hacia ella, atravesando la puerta y adentrándome en la oscuridad. Cada paso me llevaba más lejos de la realidad conocida y más cerca de una verdad que parecía estar oscurecida por el tiempo. La figura me guiaba con un movimiento lento, como si quisiera asegurarme de que no me perdiera. Cuando llegué al final del pasillo, la figura se detuvo frente a un antiguo mural cubierto de polvo. Con un gesto de su mano, me instó a mirar más de cerca. Me agaché, limpiando la superficie con las manos. Las imágenes cobraron vida, y en un instante reconocí a los guerreros que había visto en el espejo. Las historias que había leído cobraron sentido. Ellos no solo eran guerreros, eran parte de mi propia historia. Sentí el peso de la conexión y supe que no podía ignorarlo. Justo cuando la comprensión comenzaba a brotar en mí, una risa fría resonó a mis espaldas. El sonido era profundo y perturbador. Al girar, no vi a nadie, pero el aire se volvió denso y la atmósfera se llenó de tensión. La figura desapareció, dejando solo el eco de su presencia. Era un recordatorio de que, aunque había encontrado una pista crucial, el misterio apenas comenzaba. La tensión se cerraba a mi alrededor.
Tenía que actuar rápido. Algo me decía que estaba siendo observado, y la risa seguía vibrando en mis oídos como una sombra. No podía quedarme ahí. Salí del hotel y volví a sentir la noche envolviéndome. Sabía que el próximo encuentro sería crucial. Con el murmullo aún resonando en mi mente, me dirigí hacia el corazón de Tlaxcala, sintiendo que los guerreros me llamaban a través del tiempo. Tenía que desvelar el significado de su mensaje antes de que todo se desvaneciera por completo. La búsqueda de mis respuestas se intensificaba, y el verdadero peligro apenas comenzaba a desvelarse. Capítulo 5. En la oscuridad de la verdad caminé por las calles de Tlaxcala, con cada paso apretando más la incertidumbre en mi pecho. Las luces de la ciudad se reflejaban en el adoquinado, pero no podían ahogar los ecos del pasado. Los guerreros, sus almas atrapadas, aún me llamaban. Nunca pensé que la historia de este lugar me afectaría tan profundamente. Tan pronto como llegué a la plaza principal, una sensación de familiaridad me invadió. El hermoso templo que había visto durante el día ahora se alzaba imponente bajo la luna. Lo que en la mañana había sido un lugar turístico, por la noche adquiría un aire siniestro. Recuerda, seguía resonando en mi mente. Mientras caminaba, noté a un hombre de pie casi en las sombras. Tenía el cabello largo y un aire de misterio que me intrigó. Su mirada, sin embargo, iba más allá de lo normal. Era como si me estuviera evaluando, buscando algo oculto en mí. Me acerqué con cautela. ¿Eres de aquí?, le pregunté. No, respondió con voz suave pero clara. Vengo de un lugar donde las historias nunca se olvidan. Te he estado esperando. Mis latidos aumentaron. Quería saber más, pero una parte de mí sentía que este encuentro no era fortuito. ¿Esperando por mí? ¿Por qué? Porque hay mucho más en tu historia de lo que imaginas. El pasado quiere ser recordado, no solo por los guerreros, sino por ti también. Sus ojos brillaban con una intensidad que me inquietó y, al mismo tiempo, me atrajo. Antes de que pudiera preguntar más, una ráfaga de viento frío me hizo estremecer. El hombre se inclinó hacia mí y susurró: el ritual se acerca. Debes prepararte. Sin darme cuenta, en mis manos había 3 pequeñas piedras que había recogido del mural. La curiosidad no me dejaba en paz. ¿Qué significan estas piedras?, pregunté, mostrándoselas. El brillo en sus ojos se intensificó. Cada una representa un guerrero. Solo cuando estés listo para aceptar su legado, podrás liberarlos. Se volvió de repente y desapareció entre las sombras antes de que pudiera formular más preguntas. Temblando de confusión, decidí regresar al pequeño hotel. Sin embargo, en lugar de alivio, sentí que aunque tenía respuestas, más preguntas surgían. Al llegar a la puerta, el aire pesado me recibió como un viejo conocido. La recepcionista seguía ausente. Una vez en mi habitación, examiné las piedras más de cerca. Cada una estaba grabada con un símbolo similar al emblema del templo. Fue entonces cuando recibí un mensaje en mi teléfono: debes ir a Oaxaca. Allí encontrarás la clave. No sabía cómo, pero esa advertencia se sentía real, tan real como la risa que había escuchado antes. Decidí no perder tiempo. La idea de ir a Oaxaca me aterrorizaba, pero sabía que los guerreros necesitaban mi ayuda, y yo necesitaba respuestas. Mientras empaquetaba mis cosas, escuché un golpe suave en la puerta. Al abrir, la figura de la mujer misteriosa apareció, pero esta vez llevaba una túnica blanca. Lo has elegido, dijo. Tienes que irte esta noche. No te queda tiempo. Confuso y asustado, apenas pude responder. ¿Por qué? ¿Qué sucederá? No sabemos cuándo se cerrarán las puertas del tiempo. Ve, insistió con una voz firme pero calmada. Ellos están esperando. Con un nudo en el estómago, comprendí que no podía quedarme allí. Algo oscuro me perseguía, y la única manera de descubrir la verdad era seguir a la figura y a los guerreros. Me dirigí hacia la salida, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que mi destino se estaba acercando. Dando mis últimos pasos en Tlaxcala, un escalofrío recorrió el aire. Al mirar hacia atrás, vi una sombra desvaneciéndose en la oscuridad. ¿Era un guerrero? ¿O era algo más amenazador? Cualquiera que fuera la respuesta, la urgencia de la búsqueda en Oaxaca no podía ignorarse. La noche apenas comenzaba, y las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba. Capítulo 6. El camino a lo desconocido. El viaje hacia Oaxaca no fue largo, pero cada minuto me pesaba como una tonelada. El taxi zigzagueaba por la carretera, y la oscuridad se hacía aún más densa a medida que nos alejábamos de Tlaxcala.
La mujer en la túnica blanca no había dejado de resonar en mi mente. Me preguntaba quién era realmente y por qué parecía conocerme tan bien. Pese a la inquietud, un sentimiento de urgencia me empujaba. Las 3 piedras en mi bolsillo parecían cobrar vida. Sentía sus formas frías y ásperas como un recordatorio constante de mi misión. Tenía que descubrir qué se esperaba de mí en Oaxaca. Cuando el taxi finalmente se detuvo, me encontré frente a un edificio antiguo que parecía haber estado a la espera durante siglos. Sus muros desgastados por el tiempo contaban historias que no conocía. Al mirar la entrada, podría haber confundido el lugar con un templo, pero algo en el aire decía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido. Me encaminé hacia la puerta, y al cruzarla, el ambiente cambió. Era como si estuviera entrando en otro mundo, uno lleno de murmullos y ecos de lo que había sido. La sala era amplia, decorada con frescos de guerreros en batalla y danzas ancestrales. La luz era tenue, iluminada por velas que parpadeaban como si compartieran secretos antiguos. Un grupo de personas se reunió en el centro. Vestían ropas tradicionales, y aunque no los conocía, sentí una conexión inmediata. ¿Podrían ser miembros de alguna comunidad que guardara las leyendas de los guerreros? Te estábamos esperando, dijo una mujer de mirada penetrante y voz firme. Era mayor, con cabellos plateados que caían en trenzas. Has llegado al lugar correcto. ¿Cómo saben quién soy?, balbuceé, sintiendo que cada palabra pesaba. Las historias tienen una forma de encontrarnos. Eres parte de su legado, y hoy necesitarás reconocerlo, respondió mientras extendía la mano, invitándome a acercarme. En medio de mi confusión, un hombre que tenía una profunda cicatriz en la mejilla se adelantó. Las piedras que cargas ahí son la clave, dijo, señalando mi bolsillo. En ese instante, me di cuenta de que todos los presentes me observaban, esperando algo. ¿Qué era lo que esperaban de mí? Sin pensarlo más, saqué las piedras y las coloqué en la mesa. Se alinearon perfectamente, sus símbolos brillando débilmente a la luz de las velas. Un murmullo se extendió entre el grupo, y la mujer mayor se inclinó hacia las piedras. Debes invocar a los guerreros, pero solo si sientes que estás listo para enfrentarte a ellos, dijo. Mis manos temblaban. No sabía cómo invocarlos o si siquiera quería hacerlo. El miedo podría haberme paralizado, pero había una chispa de valor en mí que empujaba hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiéndome impulsado por una extraña confianza. Habla desde el corazón. Ellos reconocerán tu voz, contestó el hombre cicatrizado. Sus ojos reflejaban algo entre la determinación y la incertidumbre. Mientras la sala se llenaba de murmullos de aliento, cerré los ojos y dejé que las palabras fluyeran. Empecé a hablar, mencionando sus nombres, las historias que había escuchado sobre ellos. Lo hice como si recordara viejos relatos. La atmósfera se volvió palpable, el aire vibraba con una energía desconocida. De repente, un viento fuerte irrumpió en la sala. Las velas temblaron, las paredes parecieron resonar, y aunque el miedo me abrumaba, la urgencia de finalizar la invocación me impulsó. Entonces, lo sentí, una presencia, un grupo de almas que respondían a mi llamado. Cuando abrí los ojos, vi algo que nunca esperé. Una figura se materializaba ante mí, su forma era transparente, pero su mirada era intensa y llena de historias por contar. Has hecho bien en venir, dijo con voz profunda. Pero este es solo el comienzo. Lo que descubras en este camino cambiará tu vida para siempre. Mi pulso se aceleró mientras cada palabra se asentaba en mí. Había entrado en un juego que no había elegido, pero que sentiría en mi ser. Sin embargo, una pregunta se alzaba en mi mente: ¿estaría a la altura de la verdad que estaba a punto de descubrir? La noche en Oaxaca apenas comenzaba, y algo me decía que las investigaciones estaban por volverse aún más peligrosas. Capítulo 7. Voces del pasado. Con la figura ante mí, el miedo y la fascinación chocaban en mi pecho. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero ahí estaba, confirmando todo lo que había ignorado. ¿Qué debo hacer ahora?, logré preguntar. La figura sonrió levemente, como si mi duda fuese esperada. Debes comprender la conexión entre tu historia y la nuestra, respondió, su voz resonando con un eco lejano. El sacrificio y la valentía se han tejido en el tejido de tu linaje. Todo comienza con decisiones que se tomaron antes de que nacieras. ¿Qué decisiones?, insistí, sintiendo que la respuesta podría desatar un torrente de respuestas aún más desconcertantes. Antes de que pudiera obtener una respuesta, la mujer de cabello plateado intervino. No debes temer, joven. A veces el conocimiento es una carga, pero también es liberador.
Si quieres saber, deberás seguir el camino. La historia se repetirá si no se enfrenta. Con esas palabras, el aire a mi alrededor cambió. Las sombras en las paredes parecían moverse, proyectando escenas de batallas y rituales. Las imágenes cobraban vida, como si las paredes mismas estuvieran compartiendo sus secretos conmigo. Los guerreros danzaban, los guerreros caían, y cada eco de los gritos me hacía recordar que el pasado siempre tiene una forma de volver a atormentar el presente. El ritual, murmuré, recordando lo que había dicho el hombre del cicatriz. ¿Es eso lo que se espera de mí? La figura asintió con solemnidad. Sí, pero no solo en este lugar. Tienes que cuestionar lo que sucede en tu vida ahora. Reflexiona sobre los encuentros que has tenido, donde las sombras pueden ser el hilo que conecta tu destino con el nuestro. Una ola de recuerdos me golpeó. La mujer en la túnica blanca en Tlaxcala. La forma en que parecía conocerme, y cómo había insinuado que había algo más allá de lo evidente. ¿Ella también es parte de esto?, pregunté, sintiendo que necesitaba respuestas más claras. Su legado vive en ti. Todos estamos relacionados. Las elecciones de nuestros ancestros han trazado un mapa, y tú tienes las piedras que te guiarán. Me volví hacia las piedras en la mesa. ¿Cómo puedo usarlas? No sabía si realmente quería eso, pero la necesidad de aclarar mi confusión me empujaba a seguir adelante. Solo tú puedes descifrar su lenguaje, dijo la mujer mayor. Cuando estés listo, ellas te mostrarán el camino. Pero recuerda, a medida que te acercas a la verdad, también te acercas al peligro. No todos quieren que descubras lo que eres. Un escalofrío recorrió mi espalda. Por un instante, temí lo que estaba llegando. ¿Qué tipo de peligro?, pregunté, teniendo ya la respuesta. Los guardianes del silencio, respondió la figura. Su tono era grave, y sentí que el aire se espesaba. Siempre hay quienes desean mantener ocultos los secretos. Protegen el pasado para que no interrumpa su presente. Antes de que pudiera procesar sus palabras, noté que un grupo de personas al fondo del salón comenzaba a murmurar de manera inquietante. Sus ojos estaban fijos en mí, y la incomodidad se transformó en una punzada de temor. Debes decidir rápido, me instó el hombre cicatrizado. Tu tiempo está por agotarse. La invocación ya ha atraído la atención de aquellos que preferirían que no te encuentres con lo que has desenterrado. Sin más aviso, la sala pareció oscurecerse. Las velas parpadeaban violentamente y el viento volvía a hacer su entrada. Algo en el ambiente había cambiado, la atmósfera era cada vez más amenazante. En ese instante, comprendí que no estaba solo. Una sombra se movía entre las personas. Cuando la figura me extendió la mano, supe que debía decidir en un instante si iba a aceptar el destino que se me presentaba o si iba a huir, perderme en la oscuridad. Tomé aire hondo y vi la mirada de la figura hacer eco en los ojos de los presentes. Sabía que todo estaba en juego. Estoy listo, dije con más confianza de la que realmente sentía. A medida que pronunciaba esas palabras, el viento huyó, y una risa desquiciada resonó desde el fondo del salón, una risa que podía haber sido tanto de júbilo como de advertencia, y mientras la oscuridad se cernía a mi alrededor, entendí que el viaje había comenzado realmente. Capítulo 8. Los susurros que nunca olvidé. La oscuridad era abrumadora. No podía ver nada, pero sentía que los ojos en el salón me observaban, cada susurro parecía acercarse más. ¿Qué debo hacer?, pensé. La figura ante mí aún tenía su mano extendida, y por un instante, me planteé si debía tomarla. Pero la risa que resonaba en mis oídos me detuvo. Era un sonido familiar, como un eco perdido en el tiempo que retumbaba en mi memoria. Sentí que mi corazón latía con fuerza mientras la figura hablaba de nuevo. El sacrificio a veces trae una carga, pero también la posibilidad de liberación. Tienes que avanzar y enfrentar lo que venga. No sabía si eso me tranquilizaba o me aterraba más. Todo sucedía tan rápido. Un grupo de personas comenzó a moverse lentamente hacia mí, sus rostros se iban haciendo visibles en la penumbra. Había miedo en sus miradas, pero también un destello de esperanza, como si esperaran que yo fuera la clave. De pronto, vi un rostro familiar entre la multitud, era la mujer de la túnica blanca. Mi mente se precipitó al recordar nuestra primera reunión. Margarita, grité, mi voz resonando en la oscuridad. Ella sonrió, aunque su expresión era seria. Sabía que estaba lidiando con mucho más de lo que aparentaba. Mira más allá de lo visible, dijo, acercándose. Hay cosas que no comprendes. Tienes que desenterrar tu pasado.
Lo que encontraste en Tlaxcala no fue solo un encuentro fortuito. Las palabras de Margarita produjeron un nudo en mi estómago. Cada detalle, cada palabra de su advertencia, regresaba a mí y me empujaba a recordar aquel encuentro. La forma en que había susurrado mi nombre, como sabía de mi historia. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiéndome aturdido. Las piedras te conectan con tu linaje. Tienen el poder de abrir portales a momentos críticos, respondió con seriedad. Pero no son solo objetos. Son recuerdos, son piel, sangre y decisiones. Lo que dijo resonaba profundamente dentro de mí. Comprendí que aquellos fragmentos, que en un principio parecieron solo curiosidades, podían ser la clave. Y si no sé cómo usarlas, murmuré, el miedo comenzando a apoderarse de mí. Debes confiar en tu instinto, me aconsejó. Todo lo que necesitas ya está en ti. Encuentra el hilo que te conecta con quienes estuvieron antes que tú. De repente, el salón se sacudió. La risa, que ahora era un grito, llenó el aire, y una sombra oscura se acercó al grupo. Las figuras comenzaron a moverse de manera frenética, formando un círculo a mi alrededor. El viento aullaba cada vez más fuerte, haciendo que el manto de oscuridad se sintiera más opresivo. «Detente», grité, tratando de encontrar mi voz entre la confusión. Entonces, en medio del tumulto, vi la piedra más brillante, la que había estado en el centro de la mesa. Era como si me llamara. Me moví instintivamente hacia ella, atravesando el círculo. Cuando la toqué, un destello de luz me envolvió. Las visiones comenzaron a fluir. Vi dos encuentros, uno en Tlaxcala y otro en Oaxaca, ambos extraños y reveladores. Recordé a los ancianos que había encontrado, hablándome sobre mi destino y el riesgo que corría. Todo cobró sentido, pero también se complicó más. Había más en juego de lo que jamás había imaginado. Mientras la luz me abrazaba, las sombras a mi alrededor se disiparon, revelando rostros serios pero esperanzados. «Ahora lo sabes», murmuró Margarita en medio del resplandor. «Ahora, lo que hagas con esto es tu elección». A medida que liberaba la piedra de mi agarre, el salón comenzó a desvanecerse, y comprendí que aunque habían revelado mucho, todavía había un peligro al acecho. Alguien más estaba buscando lo que yo había descubierto. Esto no ha terminado, pensé, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse una vez más. Esto apenas comienza. Capítulo 9. Encuentros extraños en Tlaxcala y Oaxaca. Volví a abrir los ojos y me encontré de nuevo en la penumbra, pero esta vez el ambiente era diferente. La oscuridad ya no me apretaba como antes. Miré alrededor. La figura de Margarita había desaparecido, y el hermoso salón se había transformado en una sala familiar donde me había sentido seguro, pero ahora eran solo sombras. La luz de la piedra había revelado algo dentro de mí, pero la incertidumbre persistía como un fantasma de lo que había visto. Me llevé la mano al pecho, sintiendo los latidos acelerados. La visión de Tlaxcala apuntaba a algo crucial en mi vida, pero los detalles se desvanecían como un sueño cuando te despiertas. Necesitaba recordar, y rápido. Mientras buscaba hacer sentido de todo, una voz resonó a mis espaldas. ¿Te sientes preparado para la verdad? Era una voz grave, y al darme la vuelta, vi a un hombre alto que no había visto antes. Tenía una presencia imponente, aunque su mirada parecía compasiva. «No estoy aquí para asustarte», continuó. «Pero viene tiempo de elecciones difíciles». «¿Quién eres?», le pregunté, con la voz entrecortada. «¿Sabes qué pasó allí?». «Soy solo un mensajero», dijo, señalando con la cabeza lo que parecía una puerta que llevaba a un pasillo más amplio. «Lo que encontraste te conecta con algo más grande de lo que pensabas. Es tiempo de que enfrentes tus encuentros». Lo seguí, aunque mis pasos dudaban. Ella me había advertido que debía desenterrar mi pasado. Quizás este era otro escalón de la escalera que llevaba a la verdad. El pasillo estaba decorado con imágenes de personas que parecían estar esperando algo, cada uno con una historia, cada uno con sus secretos. Pasamos junto a retratos de ancianos con miradas profundas que enviaron escalofríos por mi espalda. Al final del pasillo, encontramos un pequeño cuarto. La habitación era sencilla, pero el aire vibraba con una extraña energía. En el centro, había una mesa con una colección de piedras, similar a la que había visto antes. Pero en una esquina, justo al lado del fuego parpadeante, había una silla vacía. «Siéntate», ordenó el hombre. No era una sugerencia. Algo en su tono me obligó a hacerlo. «Ahora», comenzó, «debes recordar lo que sucedió en Oaxaca. Cada encuentro tiene su propósito. Alguien te está buscando».
Necesitas saber por qué. Mientras cerraba los ojos, la visión de Oaxaca regresaba. Este lugar, con sus ángeles y demonios, había sido un punto de conexión con mis raíces. Las voces de aquellos ancianos resonaron de nuevo en mi mente. Recordé a una mujer anciana, con líneas de sabiduría marcadas en su rostro. Tu linaje tiene un legado, decía ella en la visión. 3 encuentros, 3 decisiones. Cada uno puede cambiar el curso de tu vida. Las 3 decisiones, murmuré sin pensar, y el hombre me miró intensamente. Exactamente. La piedra en tu mano tiene un vínculo con la primera, y la otra que dejaste en Tlaxcala se conecta con la segunda. De pronto, sentí un helado en el estómago. Y la tercera, balbuceé. El tiempo lo dirá, respondió, pero debes apurarte. Alguien cercano a ti busca lo que no comprendes. Están detrás de ti. La presión en mi pecho se volvió opresiva. La sensación de que algo se acerca, de que cada paso estaba dirigido hacia un desenlace que no podía controlar, me dejó sin aliento. ¿Cómo voy a enfrentar esto? Con valentía, replicó el hombre. Y debiendo recordar que estás conectado con más de lo que crees. Ahora, elige. Mientras la decisión se asentaba en mi mente, un grito distante atravesó el aire. Algo irreversible se estaba desencadenando. No solo tenía que recordar, tenía que actuar. Capítulo final, el eco de las sombras no sabía qué hacer. La presión de las decisiones pesaba en mi pecho, y una mezcla de miedo y resolución me empujaba hacia adelante. Necesito saber más, murmuré, buscando respuestas en los ojos del mensajero. ¿Cómo puedo enfrentar lo que está sucediendo? Las decisiones que tomes aquí resonarán en el tiempo, me advirtió. Pero es tu historia la que debe ser contada. Ya no puedes retroceder. Las palabras vibraban en el aire, y vi que la realidad a mi alrededor empezaba a cambiar. Las sombras adquirieron formas extrañas, como ancianos y guerreros esperando juicio. Tomando aliento, recordé las visiones previas y el susurro persistente que había escuchado durante el viaje. Era hora de invocar a los guerreros. Resonando en mi mente, el eco de sus historias me guió hacia la verdad que necesitaba enfrentar. Voy a liberar a los guerreros, dije, consciente de las implicaciones de mi elección. De la mesa, recogí las piedras. Cada una parecía vibrar entre mis manos, pulsando con energía ancestral. La responsabilidad se asentó en mí, nunca había sentido tanto poder. Con cada palabra que pronunciaba, las sombras empezaron a cobrar vida, danzando en el reflejo de la luz del fuego. Escuchadme, guerreros de mis ancestros, comencé, la voz temblorosa pero segura. Estoy aquí para recordar y reconciliar. ¿Cuáles son los secretos que guardáis? El eco de la risa, familiar y perturbadora, volvió a atormentarme. No todos están felices por tu elección, advirtió el mensajero, pero me negué a dejar que el miedo me detuviera. El aire parecía resonar con el poder de aquellos que habían luchado antes que yo. Las sombras se agrupaban, sus figuras moviéndose ante mí. Vosotros que vivisteis luchas antiguas, ¿qué vínculo tenemos?, pregunté en voz alta. De repente, una figura apareció ante mí, la misma silueta que había visto en tantas ocasiones. Eres parte de nuestra historia, dijo, su voz clara como cristal en la oscuridad. Los sacrificios de nuestros antepasados se encuentran en tu linaje. Sentí un escalofrío recorrer mi ser. La figura no era un enemigo, era un antiguo aliado que buscaba justicia. ¿Qué debo recordar?, pregunté, sintiendo que la conexión se intensificaba. La figura apenas asintió y extendió una mano hacia mí. En un instante, supe que tenía que avanzar, a pesar de que el camino estaba lleno de sombras. No temáis, guerreros, dije, sintiendo que el temor iba disipándose con cada palabra. Vuestras historias se contarán, y vuestro dolor será oído. Con cada declaración, la luz comenzó a brillar más intensamente. Las sombras retrocedieron ante la luminiscencia del ritual, como si se sometieran a mi voluntad. El mensajero miraba con intención, pero en sus ojos había algo más. Prefiguraba una advertencia. Recuerda que no todos quieren que esto ocurra, me recordó, como un eco distante. La sorpresa y la aceptación chocaban en mí mientras las sombras se desvanecían, liberando las almas atrapadas. Una ráfaga de viento frío atravesó la sala, llevándose consigo el peso de la oscuridad. Las figuras se desvanecían lentamente, y el susurro en mi mente se tornó un canto de victoria. Gracias, murmuré, sintiendo que mi corazón se expandía con la paz recuperada de aquellos guerreros, pero entonces, una inquietud me envolvió. La luz se apagó bruscamente y el silencio se adueñó de la sala.
¿Era eso suficiente?, pensé. La conciencia de que el conocimiento que había descubierto podía no ser suficiente para enfrentar lo que aún acechaba me dejó una sensación de vulnerabilidad. La libertad de las almas había comenzado, pero y el peligro que se escondía en las sombras, con un nudo en el estómago, emergí del salón. Tenía la certeza de que el eco de lo que había desatado resonaría en el tiempo. Caminé hacia la puerta, sintiendo que podía ser un nuevo comienzo, pero también una continuación de una historia que apenas comenzaba. A veces lo que descubrimos sobre nosotros mismos puede ser más trascendental que los secretos del pasado, me dije, sintiendo que aunque el camino por delante era incierto, aún había mucho que explorar. Cuando salí a la calle, la brisa nocturna acarició mi cara, y con ella, la promesa de un nuevo capítulo en esta historia que aún no estaba completamente escrita. Me di la vuelta una última vez y miré el edificio antiguo, preguntándome qué otras verdades se esconderían tras sus paredes. Lo que había desatado podía haber liberado a los guerreros, sí, pero las sombras siempre encuentran una forma de regresar, y el eco de sus historias seguía resonando en mi interior. Nunca supe si lo que había ocurrido fue real o una manifestación de mi propia búsqueda de significado, pero la experiencia cambió mi perspectiva de manera irrevocable. Las sombras seguirían susurrando, pero nunca permitiría que me ahogaran nuevamente. Me marchaba con la incertidumbre y la interconexión de todos los caminos trazados, consciente de que, aunque algunas preguntas permanecerían sin respuesta, había comenzado a caminar hacia la luz.